Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estudiar el presente simple. Iniciaremos por la estructura gramatical de las oraciones afirmativas. Como ustedes pueden ver aquí, la estructura del presente simple es muy fácil. Tenemos el sujeto, quien realiza la acción, luego va el verbo, que es la acción como tal, y finalmente el complemento, que es el resto de la oración. Son simplemente tres elementos que tenemos que tener en cuenta. Tenemos aquí el verbo work conjugado para todas las personas, para todos los pronombres. I work hard, yo trabajo duro, I work hard. You work hard, we work hard, you work hard. He works hard, she works hard, and it works hard. Si ustedes se dan cuenta, para estos tres pronombres, he, she, it, las terceras personas del singular, cuando hablamos de él, de ella o de esto, recordar que el it lo utilizamos para hablar de un animal o de una cosa. En estos casos, al verbo se le agrega algo, ¿sí? Ustedes pueden ver que con estos pronombres que tenemos aquí a la izquierda, el verbo queda normal, no se le agrega absolutamente nada, work, pero si tenemos he, she, it, le agregamos una S al verbo. Ese es el principio fundamental. En la mayoría de los casos agregamos una S, sin embargo, en otras ocasiones agregamos ES, podemos agregar también IES, ¿sí? Dependiendo de la terminación del verbo, dependiendo de las reglas que vamos a revisar en un momento. Me faltaba aquí, they work hard. Vamos a ver ahora esas reglas de las cuales yo les estaba hablando, las reglas de la tercera persona. ¿Cómo debemos conjugar el verbo en el caso en que esté hablando de una tercera persona del singular? En el caso en que esté hablando de él, de ella o de eso. Entonces habíamos dicho que en la mayoría de los casos agregamos una S, esa es la regla principal. Yo digo, yo leo, I read, pero el lee sería he reads, con la S al final. Cuando tenemos un verbo como el verbo study, que termina en Y y antes tiene una letra consonante, cuando se cumplen estas dos cosas, yo lo que hago es quitar la Y y agrego IS. Yo digo I study, pero digo he studies. ¿Sí ven cómo cambia? Pero ojo que se tienen que cumplir las dos cosas, que termine el verbo en Y y antes haya una consonante. En el caso del verbo play, que vemos cómo termina en Y el verbo, pero antes no hay una consonante sino una vocal, en este caso sencillamente agregamos la S y este verbo hace parte de la primera regla. Cuando tenemos un verbo que termine en cualquiera de estas letras o combinaciones, vamos a agregar ES. Esa es la tercera regla. Si el verbo tiene cualquiera de estas terminaciones, agregamos ES cuando conjuguemos el verbo para he, she, it. Por ejemplo, I go, he goes. I wash, he washes. Y en la mayoría de los casos, no todas las veces, pero en la mayoría de los casos, esa S la vamos a pronunciar is. Wash, washes. I watch, he watches. I fix, he fixes. I kiss, he kisses. Los usos que tiene este tiempo. El uso principal es para hablar acerca de las actividades que usualmente hacemos, para hablar de nuestra rutina diaria. También lo utilizamos para hablar de los estados de la naturaleza que nunca cambian, que siempre son así, como por ejemplo decimos que el agua hierve a los 100 grados centígrados, eso es algo que nunca cambia, que siempre permanece. En general, para las cosas que no cambian, para los estados que no cambian.
Tenemos aquí un ejemplo de la rutina. I go to the office every day. Voy a la oficina todos los días. Algunos tiempos o referencias de tiempo, de este tiempo gramatical. Por ejemplo, every day, todos los días. Every week, todas las semanas. Every month, todos los meses o cada mes. Y every year, cada año o todos los años. Tenemos otras expresiones como por ejemplo on Sundays, at the weekend o in summer. Los domingos, el fin de semana o en verano. Ejemplo, she studies English in the morning. Ella estudia inglés en la mañana. In the morning también es otro referente de tiempo. Utilizamos también con el presente simple los adverbios de frecuencia, tema que se va a profundizar en otro video. Estas palabras nos indican la frecuencia con la cual se realizan las actividades. Por ejemplo, siempre, usualmente, a menudo, algunas veces o nunca. Always, usually, often, sometimes, never. Ejemplo, he never plays soccer on Monday. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. He goes to the beach. Él va a la playa. Vemos cómo aplicamos la regla de la tercera persona. El verbo termina en o, agregamos es. She eats a lot. Ella come un montón. Estamos hablando en tercera persona singular. En este caso, she. Agregamos ese. I play the guitar. I play the guitar. Si fuera tercera persona, le agregaríamos una S al verbo. ¿Sí? Yo diría, por ejemplo, he plays the guitar. Él toca la guitarra. He surfs the internet. He surfs the internet. Él navega en internet, literalmente traduce él surfea el internet, pero en español no lo decimos así, por eso la traducción es diferente. Él navega en internet o el internet. She fries chicken. Ella frita pollo. Vemos cómo se cumple aquí la regla. El verbo en su forma base es fry. Termina en Y y antes tenemos consonante. Aplicamos esta regla. Se quita la Y y agregamos IES. Vemos aquí la estructura de las oraciones negativas. Tenemos también un sujeto. Tenemos el auxiliar negativo, que puede ser don't o doesn't. Tenemos el verbo y el resto de la oración, que es el complemento. Recordar que doesn't lo utilizamos con las terceras personas del singular. O sea, con he, con she o con it. Y don't lo utilizamos con todas las otras personas o con todos los otros pronombres. Tenemos aquí algunos ejemplos. I don't go, yo no voy. You don't dance, tú no bailas o ustedes no bailan. We don't drive, nosotros no conducimos. They don't cook, ellos no cocinan. He doesn't enjoy, él no disfruta. She doesn't study, ella no estudia. It doesn't eat, eso no come. It, refiriéndonos en este caso a un animal. It doesn't eat. Vemos cómo con las terceras personas del singular he, she, it utilizamos doesn't. Ejemplos de oraciones negativas. They don't swim. They don't swim. Ellos no nadan. Ellos corren. They don't swim. She doesn't like vegetables. A ella no le gustan los vegetales. Vemos que utilizamos doesn't porque el sujeto es ella, tercera persona. Pero el verbo, ojo con esto que es súper importante, el verbo aquí no cambia. El verbo solamente cambia en tercera persona cuando la oración es afirmativa. Cuando tenemos una negación, el verbo mantiene igual. Aquí lo que tenemos que estar pendientes es si ponemos doesn't o ponemos don't. El verbo en ningún caso va a cambiar. He doesn't drive a car. Lo mismo, tercera persona. Empleamos doesn't y el verbo se mantiene igual. He doesn't drive a car. Él no conduce un carro. He doesn't work. Él no trabaja. They don't exercise. Ellos no hacen ejercicio. Ahora es tu turno.
Tú vas a dar respuesta a las siguientes oraciones. La primera oración es negativa, ya que tenemos ahí el not. Entonces, tú me vas a decir cómo queda la oración. Dave doesn't live in New York. Dave doesn't live in New York. ¿Ya tienes la respuesta? Mary studies German at the university. Esta oración es afirmativa. Mary studies German at the university. Mi tío conduce un carro azul. Recordemos que decir mi tío, my uncle, es lo mismo que decir él. Por ende es tercera persona, por ende el verbo va a cambiar. My uncle drives a blue car. My uncle drives a blue car. We. Oración negativa. We don't walk to the office. The taxi. El taxi es una tercera persona y si tuviéramos que reemplazar the taxi por un pronombre, este sería it. The taxi doesn't stop here. Mr. Stinson, el señor Stinson, o sea, él, teaches history. My brothers, mis hermanos, ellos, o sea, they, my brothers play football. And finally, Lucy washes the dishes after dinner. Ok, chicos, esto es todo por el momento. Recuerden que si les gusta mi contenido, si creen que pueden compartir con algún amigo, con algún familiar que esté interesado, no duden en hacerlo. Apóyenme, me pueden apoyar suscribiéndose a mi canal y dándole clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Saludos y nos vemos en el próximo video.